Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco a la Asociación Nacional de Publicidad, al Club de Industriales y por supuesto a mi partido, a Obdulio Ávila. Y me da mucho gusto estar aquí compartiendo este primer panel. Tienen la oportunidad ustedes de vernos por vez primera juntos, a Ernesto y a mí, cosa que me da mucho gusto. Y me da mucho gusto estar también con Mariana y con Carlos, porque esto manda una señal correcta, que es la unidad de mi partido. Si alguien tiene dudas, no las tenga. Vamos a salir unidos, sabemos competir de manera intensa, pero la unidad es fundamental en el partido. Cinco minutos es todo un reto y una realidad para decir el plan de gobierno en el primer año. Voy a escoger 4 rubros que me parecen que son los claves, los fundamentales para abordar desde el inicio del primer día. El primero de ellos es la política. El principal mal que estamos padeciendo es el político. No hay mejor política económica que la política política. Que los acuerdos se den, que las reformas finalmente se concreten, que el sistema de seguridad funcione, es un acuerdo político también, que podamos tener evaluaciones en todas las policías del país, o lo que sucede, por ejemplo, con las agencias antisecuestro. Solamente 4 estados de la República las han instalado. Yo por eso sostengo que lo primero es lo primero y es la política. Tenemos un sistema inoperante, caduco, que no funciona, que por más que hemos buscado los caminos, el diagnóstico, la voluntad, pues a la mera hora los acuerdos fuertes, los de fondo, no se concretan. Se ha presentado una reforma política que salió a cuentagotas y lo que salió en nada se parece a lo que entró, en nada. Igual que la iniciativa en materia de energía, igual que la iniciativa en materia hacendaria, estamos siempre logrando los puntos intermedios en donde todo mundo está incómodo. Presentamos una solución para poder afrontar el problema político, que es una falta de mayorías estables. Este sistema no funciona, ninguna democracia funciona si no se construyen mayorías. La esencia de la democracia son decisiones de mayoría. Y tenemos un sistema de minorías que se vetan unas a otras y que no hay incentivos para colaborar y para sacar adelante el país. Propusimos una segunda vuelta, lo que tiene Brasil y lo que tienen muchos otros países en Europa, y nos fue negada la segunda vuelta. Propusimos la reelección legislativa, negada. Ya no digo de alcaldes. Para mí lo más importante en el primer día de gobierno es forjar una mayoría estable. Estoy consciente que de no hacerlo, todo lo demás va a salir a medias, a empujones, a parches, a remedos, como ha venido ocurriendo. Y por eso le apuesto un gobierno de mayoría estable, un gobierno de coalición, un gobierno que pueda tener un programa y un rumbo de 6 años, con una agenda legislativa que establezca las prioridades y que pueda acompañar el rumbo de ese programa de gobierno, y un gabinete ejecutor de esa agenda y operador de ese programa. Un gobierno de coalición. Y esto no es algo nuevo, es nuevo para los mexicanos, y relativamente, porque ahí está Sinaloa, Oaxaca y Puebla. Pero la democracia más antigua del mundo, que es Gran Bretaña, hoy gobierna con un gobierno de coalición entre conservadores y liberales. Entonces, para mí, lo fundamental, lo primero, y creo que en esto hemos cometido un error, y los errores se reconocen,
y se rectifica, es querer construir mayorías por caso específico. Una reforma, una mayoría, otra reforma, otra mayoría. Eso no funciona. Requerimos una mayoría estable que nos dé rumbo, nos dé dirección y que nos permita tener un horizonte claro y concreto. Segundo punto, el de la seguridad. El presidente Felipe Calderón ha hecho un esfuerzo inconmensurable en enfrentar de manera directa al crimen organizado. Esa etapa tiene que concluirse y abrirse una nueva. Una nueva en donde se pueda privilegiar, en primer lugar, bajar los niveles de violencia que hoy tenemos en el país. Ese para mí es el objetivo fundamental. Lo segundo, establecer un responsable. Hoy no tenemos un responsable en materia del combate al crimen organizado. O dicho de otra manera, tenemos muchos responsables. El Ejército, la Marina, la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, el CISEN, demasiados cocineros no hacen buena la sopa. Un responsable, una Secretaría del Interior que tenga todos los instrumentos civiles para poder resguardar la seguridad interior del país, desde aduanas, migración, el CISEN, el Sistema de Inteligencia Civil, la Policía Federal, las cárceles, y algo muy importante, contar con una agencia anticrimen organizado, como la tienen todos los países, la Oficina de Narcóticos en Colombia, la DEA en los Estados Unidos. Requerimos una agencia especial y especializada y que oriente su combate con mucho más inteligencia que balas, para decirlo con claridad, y que ordene las prioridades en función del origen de la violencia, porque ese es el mal, es la violencia. Por eso, desde el punto de vista de la estrategia, hay que desplegar a los grupos más violentos. El origen de la violencia está en el dinero. Hay que combatir el patrimonio de estos criminales. El origen de la violencia está en nuestras 429 cárceles, que un día sí y otro día también se fugan los reos, pero masivamente, 30, 40, 50. Y cuando van a hacer los cateos, hasta gallos y guajolotes se encuentran. Lo primero que yo haría es una limpia de las 429 cárceles del país. Eso es lo que debe hacer el Estado mexicano. El origen de la violencia no está solamente en México. Y más vale que estemos conscientes de que la producción de drogas en los países andinos viene incrementándose y que el consumo también en los Estados Unidos como el mercado más importante de consumo. ¿Y qué han hecho? Nada, no asumen su corresponsabilidad. Entonces la dimensión internacional también tiene una respuesta en el origen de la violencia. La economía. Y aquí no hay ciencia oculta. Para mover nuestra economía necesitamos inversiones. Inversiones y muchas. Casi 10 puntos del PIB. Estamos teniendo alrededor de 20 puntos del Producto Interno Bruto de inversiones anuales. Necesitamos cuando menos 10 más, el 50% más de inversiones. Y para eso hay que abrir los mercados, lo primero. Las inversiones no pueden llegar, y no nos engañemos, si los mercados no están abiertos. Y por eso la palabra clave es competencia abierta en todos los mercados. Empezando por energía y siguiéndonos por los mercados que hoy están altamente dominados y que apenas llega un inversor, sea nacional o extranjero, y cierran filas. Eso no. Queremos competencia, queremos competitividad, no solamente la apertura, que los mercados funcionen y funcionen bien. Y por eso se requiere un gobierno de coalición para sacar adelante una buena reforma hacendaria, una buena reforma laboral, por supuesto, y también una apertura para que el mercado abarque lo que hoy pues se vive, digamos, en una situación nebulosa que es la economía informal. México no puede tener niveles de productividad con estos niveles de informalidad. No hay manera.
Y si queremos realmente que la economía crezca con energía, hay que buscar que seamos mucho más productivos. Y lo último, inversiones en efectivo, en dinero, sí, pero inversiones sobre todo en capital humano. Y voy a empezar diciéndoles lo que no haría. Yo no buscaría, de ninguna manera, volver a cometer un mismo error. La alianza con la profesora Elbester Gordillo, con todas sus letras. No lo voy a hacer. No voy a permitir que un solo voto le robe la calidad educativa a nuestro sistema. Hay que hacer muchas cosas. Evaluar es educar. Evaluar es poder conocer cuántos maestros tenemos hoy. Ni siquiera contamos con un padrón completo. Evaluar es también saber cómo le vamos a hacer para sacar de la reprobación a profesores, a estudiantes, que en el orden del 60 o 70% en cualquier examen nacional o internacional salimos mal parados. Escuelas de 4 horas y media, ¿qué es eso? Calendarios de 180 días al año, cuando los asiáticos están en 220 días y en 8 a 10 horas diarias, por más inteligentes que seamos los mexicanos, que somos bastantes. No nos da si estamos estudiando la mitad. Y ya no hablo de programa de educación, porque Clemente me regaña por el tiempo. Pero hay solamente una idea muy clara: formación. No es lo mismo educación que formación. Si queremos tener buenos científicos, sí, claro, tendrán que pasar licenciatura, maestría y doctorado, por supuesto, pero no hay un buen científico si no hay honestidad, si no se dice la verdad. Tal cual. Lo demás es literatura. Ahí me quedo y muchas gracias. Siempre se ha hablado del agua y el aceite que no se llevan y que no sé cuántas cosas en política, y es simplemente no haber visto lo que pasa en el mundo. Hoy Gran Bretaña, 600 años de democracia, está gobernada por conservadores y liberales. Chile, en su mejor momento de desarrollo, cuando realmente puede concluir la dictadura de Pinochet, sacar adelante el nuevo país, un gobierno de izquierdas y derechas. Y me pregunta con los vecinos, tiene que ver por lo siguiente: uno no necesita tener la misma religión, el mismo credo, ser del mismo partido político, tener la misma edad o venir del mismo origen para llevarse bien con el vecino. ¿Qué necesita uno? Pues ponerse de acuerdo en los asuntos vecinales, punto. Un gobierno de coalición es eso, es buscar lo común, no lo diferente. Pues eso no sirve. Y lo que hemos estado haciendo en México es buscar lo diferente, en donde nos distinguimos, en donde somos diferentes. Por eso pienso que es un reto para los mexicanos forjar un gobierno de coalición, sí, un gran reto. Pero les aseguro una cosa, que forjándolo, el país va a caminar como no ha caminado hasta ahorita. ¿Por qué? Porque se va a contar con una mayoría estable. ¿Ustedes piensan que un gobierno de minoría política va a poder arreglar la situación sindical del país? ¿O que va a poder abrir los mercados? ¿O que va a poner disciplina para que las policías municipales y estatales funcionen? Yo les digo que no. No hay forma ni voluntad para que esto se pueda llevar a cabo. Muchas gracias. Uno de los principales retos que tenemos es fortalecer nuestra economía doméstica, el famoso mercado interno. Hoy en día, buena parte de nuestros motores, que debían de estar fundamentalmente en la economía nacional, están fuera.
en nuestro mercado de exportación, los Estados Unidos, donde exportamos alrededor del 90% de nuestra capacidad de exportación. Y lo que sucede pues es que el mercado norteamericano incide y tiene efectos permanentes en la economía nacional. Por eso también es importante poder diversificar exportaciones de tal manera de abrir otros mercados, buscar que nuestras empresas tengan los elementos de competitividad y de productividad para ganar terreno. Lo hemos hecho con muchas de nuestras empresas. A mí me da enorme satisfacción ver, por ejemplo, La Corona, Bimbo, Cemex. Cuando uno va afuera, realmente es un orgullo. Es un orgullo ver que nuestras empresas pueden y el gobierno debe de hacer todo para facilitar. Pero también debemos de hacerlo hacia adentro. Hacia adentro, en primer lugar, buscar que la calidad del gasto que tiene el gobierno sea mucho mayor. Y por calidad de gasto hablo desde los programas sociales, por ejemplo, un programa como Procampo. No es un programa que esté orientado a la productividad del campo, uno de los grandes temas desde la época de la Revolución. Procampo puede ser inclusive un programa de carácter regresivo, porque le da más a quien más hectáreas tiene. Ya no hablo yo del subsidio a la gasolina, que subsidia a gente que tiene recursos, una camioneta grande, alrededor de 1,800 pesos mensuales, contra 1,400 que estamos entregando a través del programa Oportunidades a una familia en condiciones realmente de pobreza. Entonces tenemos que mejorar enormemente la calidad de gasto, en algo que estoy de acuerdo con Ernesto, un sistema mínimo de protección civil, unificando de mejor manera los institutos de salud pública del país, y esto nos va a permitir que la calidad del gasto sea mucho mayor y que finalmente esos recursos fortalezcan el mercado interno, pero no es suficiente. Lo que hay que hacer es combatir esa informalidad para elevar la productividad, y ahí tenemos que desde simplificar reglas, toda la parte burocrática, hasta generar condiciones de competitividad en materia fiscal, en materia laboral. Hoy, siglo XXI, todavía tenemos la cláusula de exclusión, el escalafón ciego. Eso ya fue del siglo XIX. México tiene que cambiar, tenemos que alzar la vista y ver que lo que estamos haciendo sí requiere de un gobierno que cuente con la solidez política para hacer los cambios que se nos han quedado en el tintero, y no porque no haya habido otros cambios que han sido muy importantes como hemos venido avanzando, pero no han sido suficientes y nos estamos quedando rezagados como país, y esto hay que reconocerlo. Mientras otros están avanzando, nosotros vamos creciendo a tasas pues que no son satisfactorias ni siquiera para la demanda de empleo, ya no digamos para más. Ya no hablemos de la redistribución del ingreso. Entonces tenemos que hacer cuestiones distintas, porque como decía un gran filósofo, si seguimos haciendo lo mismo, pues los resultados van a ser más o menos iguales y ahí más o menos la vamos a llevar. Algo muy importante es replantearnos cuáles son nuestras ventajas competitivas. ¿Por qué somos buenos produciendo mezcal, por cierto, que acabamos de probar, muy bueno, se lo recomiendo, el que está aquí afuera de Oaxaca, y tequila? ¿Y por qué nunca vamos a poder producir envases competitivas, whisky, como los escoceses? Tenemos ventajas competitivas muy claras. Entonces tenemos que buscar que la política industrial sea una política que permita incentivar. Para eso el gobierno es para promover, para abrir obstáculos. Por algo, las compañías, por ejemplo, constructoras españolas, pues inundaron América, o los bancos. Una visión en donde el gobierno está para impulsar el desarrollo, para facilitarlo. Por otra parte, pues quiero agradecer la oportunidad que me han brindado. De verdad que
Me dio mucho gusto estar contigo, Ernesto, con Mariana y con Carlos, con el jefe Obdulio. Jefe, les voy a platicar una anécdota y con esto ya me voy. La vez pasada que me invitó, hace un año, era una mesa rusa en donde habría, pues ¿qué sería, Obdulio? Pues yo creo que éramos unos 40. Y yo, o sea, en mi mente, pues venía, digamos, a una reunión más pequeña, cosa que me dio mucho gusto ver, pues este nutrido grupo. Y le digo, oye jefe, pues ¿qué hiciste? Me dice, pues ya un año, es la experiencia. Y yo digo que no hay nadie en México con más experiencia que el Partido Acción Nacional para poder saber defender lo que ya se ha avanzado, que es mucho. Una economía responsable, hablaba Ernesto. Imagínense ustedes si nos ha pescado el problema de los Estados Unidos y de los derivados con un endeudamiento estilo Coahuila. Imagínense. Eso es lo que está en juego. Ha habido responsabilidad por parte del presidente Felipe Calderón en enfrentar los problemas serios. No les ha dado la vuelta a ninguno de ellos. Eso es responsabilidad. Eso es lo que se espera de un gobernante, que haga lo que tenga que hacer y que absorba los costos de gobierno. Por eso lo que está en juego es mucho. Agradezco yo este espacio. Consideren ustedes lo que podría ser México si sabemos defender lo avanzado y con una visión de cambio, con la misma enjundia, con la misma fortaleza y con el mismo vigor. Muchas gracias.